Un silbido sordo cortó el aire. A través de las paredes plateadas y las luces de neón azules, un vehículo avanzaba sin tocar el suelo, suspendido a unos cuantos centímetros de la ancha vía magnética. Su carrocería parecía esculpida en una sola pieza de cuarzo. Sus curvas eran tan fluidas y orgánicas que daban la impresión de ser un organismo vivo en vez de una máquina fabricada por el hombre. No había ni un solo tornillo o soldadura aparente en el transporte. Parecía, de alguna forma, absorber el brillo plata de la estructura. Dos enormes tomas de aire ovaladas flanqueaban una parrilla delgada y oscura. La cabina, por su parte, era una cúpula de cristal polarizado de color negro absoluto. Detrás del parabrisas oscuro, el interior era un templo tecnológico y minimalista. La luz de la torre se filtraba a través del vidrio, creando una atmósfera similar a la de una medianoche gélida, quizás tanto como el espacio exterior. El tablero no tenía palancas, botones ni ningún indicador mecánico. Todo era holográfico, incluyendo el volante, que brillaba con un tono azul como una estrella solitaria en medio del vacío. En el asiento del piloto se posaba un oficial de alto rango, con la espalda recta contra el soporte ergonómico. Portaba una armadura pulida en un plateado mate con un ligero, casi imperceptible, destello azul. Su coraza se adaptaba a su cuerpo como una segunda piel. Su casco se basaba en el diseño de los antiguos tribunos romanos, con una placa facial en forma de T que ocultaba por completo su rostro. Una afilada cresta, compuesta por plumas con un patrón de color gris y dorado, coronaba al hombre, casi rozando el techo del vehículo. Entonces, ¿tú eres una unidad de la prefectura del firmamento?, pronunció Tessa con claro nerviosismo. Apenas se había animado a hablar. En su oído derecho llevaba puesto un audífono por el que escuchaba música para aislarse del entorno. Sobre sus piernas sostenía su propio casco, el cual se asemejaba al de un astronauta. La calota estaba rematada por una pieza similar a una gorra, y toda la estructura estaba blindada con un mineral tosco y apagado. Sobre él reposaban sus manos, que todavía temblaban. No era solo por los nervios. Sentía un dolor punzante en todo el cuerpo debido a los aumentos recientes, una quemazón interna similar a estar cociéndose en una fogata, aunque se esforzaba por no demostrarlo. Su armadura, en comparación con la del oficial, era mucho más antigua y tosca. Parecía compuesta por ladrillos pesados acoplados a su cuerpo y, revelando su antigüedad, dejaba ver en las uniones un traje sintético de color negro. Sí. Comisario, más específicamente. El hombre volteó a ver a la joven con una naturalidad innata, como si la armadura fuera su propia piel. Al mismo tiempo, sin llegar a apretar sus dedos, giró el volante holográfico. La musculatura artificial de su traje obedeció al instante con una leve contracción. ¿Acaso tus padres no tenían guardias de vector en la mansión? No. Una lágrima comenzó a nacer en los ojos de Tessa. Al pensar en la seguridad de su hogar, el trauma la golpeó. Al parpadear, su mente la transportó de golpe al pasado. Un destello cegador iluminó la oscuridad de los pasillos de madera de la mansión. Era el fogonazo de su propia arma. Volvió a parpadear y regresó en sí, sintiendo un frío alivio al contemplar de nuevo las brillantes paredes grisáceas de la vía. Ahora entiendo por qué murieron. Suspiró el comisario. Si mi equipo y yo nos hubiéramos encontrado en esa mansión, es seguro que lo que sea que los haya atacado estaría ahora mismo diseccionado en los laboratorios de Quentin. El hombre hizo una pausa. Pero no me sorprende. Tessa lo miró de reojo con cierta incredulidad. Se nota a leguas que tus padres eran unos inútiles. No tenían guardias y, peor aún, ellos mismos destrozaron su propio legado. Llaman a su hija heredera indigna y ¿qué se supone que hacen? Simple. Se unen a la bola de simios que gritan eso mismo en los cuatro vientos, en lugar de defenderla y criarla. Si esa es la confianza que le tienes a tu propia sangre, ¿qué se supone que deben esperar tus clientes? El comisario guardó silencio un segundo, antes de rematar. En parte lamento que estés metida en esto, pero supongo que, habiendo sido hija de esos dos mediocres, no serás muy diferente. Después de todo, dudo mucho que la manzana caiga lejos del árbol. La joven desvió la mirada, incómoda.
Aquellas palabras le habían perforado el alma como una aguja entrando directo por la carne. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. A su lado, el comisario llevó la mano a un interruptor lateral de su casco y lo presionó, emitiendo un leve clic. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué? La respuesta del otro lado del comunicador pareció desconcertar al oficial. Está bien. Cambio y fuera. El comisario terminó la llamada con un nuevo clic y deslizó su pierna izquierda sobre el freno. El auto respondió deteniendo su andar de forma tan suave que apenas se sintió como una pequeña vibración en un río. Sus motores descansaron a la par. Soldado, visualiza aquella calle al frente. El hombre apretó con un movimiento suave un botón del volante y el parabrisas comenzó a aclararse, de forma parecida al ciclo de la noche al día en cámara rápida. Acto seguido levantó el brazo y señaló hacia adelante. Frente a ellos se abría una vía que intentaba emular los viejos distritos victorianos, con patrones de piedra acomodados de manera casi perfecta, cortados y medidos para ser idénticos. Las paredes de plata de la torre reflejaban las luces de neón azules. En algunas superficies podían observarse pantallas donde se promocionaban productos de J.C. Jensen, electrodomésticos, drones, entre otros artículos. A los lados se alzaban establecimientos marcados por carteles, proyectados por hologramas, la mayoría de ellos en colores apagados, azules oscuros, grises y algunos verdes militares. Si uno intentaba mirar más allá, a tan solo un par de kilómetros, la estructura se perdía en una densa niebla que daba la inquietante sensación de poder tragarte. Tessa se enfocó primero en el dedo del oficial y luego, cuidando de su cabeza de forma delicada, como si de algún modo pudiera caerse, volteó a ver lo que éste señalaba. Era una especie de entrada. Resguardándola había dos torretas cilíndricas incrustadas en columnas imponentes de color blanco con detalles rojos, como si hubieran intentado renovar la estética de las antiguas estructuras griegas. Sin embargo, a pesar de querer imitar la silueta de los primeros tanques de la historia, las torretas tenían algo completamente diferente. Carecían de un cañón tradicional. En su lugar, el arma era una sucesión de anillos electromagnéticos que parecían flotar suspendidos, manteniendo una separación extensa, queriéndose lejos uno del otro. Lo visualizo, comisario. Perfecto. El oficial deslizó uno de sus dedos para presionar otro botón en el volante. Un silbido seco anunció el andar de la puerta del copiloto, la cual comenzó a elevarse extendiéndose como un ala de gaviota. La joven miró de reojo al comisario y esbozó una pequeña mueca. Gracias. Susurró, sin el ánimo o la valentía necesaria para alzar más la voz. La chica puso un pie fuera, pero no lo sintió como una pisada normal, sino como un pesado ladrillo que caía desde una gran altura. Puso el otro pie en el suelo e intentó levantarse, emitiendo un pequeño gemido cortado por el dolor. No lo logró al primer intento. Era como si su cuerpo completo le suplicara de rodillas que se quedara dentro del auto. Ella se negó a tal petición y lo volvió a intentar. Aplicando el esfuerzo equivalente a mover un yunque colocado sobre su regazo, finalmente se puso en pie y dio un par de pasos hacia adelante. La puerta replicó el silbido a sus espaldas, cerrándose, y de inmediato el siseo característico del vehículo resonó en el pasillo. Tessa lo vio alejarse y desvanecerse poco a poco a través de la inmensidad de la torre. Ahí, un poco alejada de la calzada principal, bajó la mirada hacia el casco que sostenía entre las manos. Contempló su rostro reflejado a través de la careta oscura. Era, quizás, el retrato vivo de la derrota. Sus ojos estaban hundidos, fijos en su propio reflejo, y el cansancio extremo se evidenciaba en las marcadas manchas oscuras que empañaban su piel. Tenía los labios semiabiertos, como si una última palabra estuviera a punto de escapársele, o tal vez no. Más bien, una lágrima silenciosa brotó de sus ojos y cayó sobre el visor del casco. Tessa la limpió con un lento y cariñoso roce de sus dedos, tragó saliva, y con la misma delicadeza se colocó el casco sobre la cabeza para comenzar su andar. Su caminata era ruidosa. Apenas podía controlar su fuerza, el equivalente a darle la capacidad física de un adulto a un bebé.
Pese al retumbar de sus propios pasos sobre el suelo, el entorno parecía indiferente, como si el pasillo de alguna forma gritara que había pasado por peores cosas que esa. La joven llegó al lugar y se quedó parada allí, enfrente de la compuerta. La miró esperando una respuesta. La estructura apenas se diferenciaba de la pared por ser de un color blanco inmaculado, con los bordes enmarcados en elegantes filamentos dorados. La chica suspiró, se acercó ligeramente a la puerta y alzó la mano para tocar. ¿En serio? ¿Tocar una puerta blindada? Se dijo a sí misma, dibujando una leve sonrisa. En el momento exacto en que estuvo a punto de llamar, sintió un firme y violento agarre en el peto de su armadura. Asustada, intentó golpear para defenderse, pero en un abrir y cerrar de ojos, su espalda chocó contra la pared con un estruendo seco que resonó en el pasillo. ¿Qué? Gritó Tessa, claramente alterada. Su voz se vio cortada de golpe por una punzada atroz en el estómago. Todo el aire que la joven contenía salió disparado a través de su boca, y sus músculos se contrajeron violentamente a causa del brutal impacto. De ahí fue lanzada con fuerza hacia adelante, cayendo con violencia contra el piso. Trató de levantarse o arrastrarse, pero se vio incapaz al incorporar aquella nueva y momentánea molestia a su de por sí abrumado cuerpo. Del espacio aparentemente vacío, gracias a un camuflaje activo que se desactivaba en ondas, emergió una figura que medía alrededor de 2 metros de altura. Poseía una armadura de un blanco brillante. Las sombreras se curvaban formando afiladas cuñas que apuntaban hacia arriba. En el blindaje destacaban líneas marcadas de color dorado. El casco tenía 2 ranuras ópticas en las cuales brillaban lo que parecían ser sus ojos, encendidos en un tono áureo, y la parte superior de su cabeza estaba cubierta por una pieza aerodinámica parecida a un alerón. A diferencia del comisario, en las uniones se lograban notar partes de un traje sintético similar al de la adolescente, pero con una notoria diferencia. Las placas de este guardia se veían elegantes, delgadas y perfectamente anatómicas. El soldado chocó los puños con confianza, haciendo crujir el metal. Jaja. Todos ustedes caen en mi misma trampa. Malditas ratas. Soltó el soldado con arrogancia. Tessa, apoyándose en los codos, comenzó a reincorporarse con la respiración entrecortada, pero sin perder el filo de su lengua. Perdón por sacar drones de la basura. Espetó con ironía. El soldado entonces cruzó los brazos e inclinó un poco la cabeza hacia la derecha. Tan solo un momento después, volteó bruscamente a su izquierda como si hubiera detectado algo en sus sensores. En ese instante, otro soldado apareció de la niebla. La aleta de su casco estaba dividida en 4 secciones, marcando un rango muy superior, aunque el resto de la armadura mantenía el mismo color blanco. El recién llegado posó su mano sobre el hombro del primer guardia de forma pesada. ¿Y tú, todos los días estás metido en el mismo lugar de guardia, cadete? Vamos, sargento. Esto lo hacemos todos los días. Se quejó el novato, perdiendo la postura. Así es, pero omitiste detalles muy evidentes. Señaló el sargento a Tessa, quien apenas lograba ponerse de pie. Complexión baja para un ATS. Mide alrededor de 1,80 metros, cuando los ATS más bajos completamente adultos no bajan de 1,90. Su armadura está incompleta y, por si fuera poco, acaba de soltar un dato que revela exactamente quién es. Sacar drones de la basura. Ella es Tessa James Elliot. Genial. Se me había olvidado que era famosa. Ironizó la chica, sacudiéndose el polvo metálico. Pero al final, esta sí es mi base. No. Contestaron ambos soldados al mismo tiempo, con una sincronización casi robótica. Tessa se quedó inmóvil ante la respuesta. Detrás del visor de su casco, sus mejillas se tiñeron de un rubor de pura vergüenza. Llevando las manos a las caderas, dejó ir un largo suspiro de frustración. Era tan obvio. Se quejó. Acto seguido, en un intento por recuperar el ánimo, trató de agitar la mano con entusiasmo, pero se detuvo a mitad del gesto con un quejido ahogado. Jeje y oigan, sé que suena molesto, pero... ¿creen que puedan llevarme? ¿O darme alguna dirección? ¿Saben qué? Puedo conformarme solo con la dirección.
La joven intentó hacer otro movimiento exagerado para mostrar energía, pero se detuvo de nueva cuenta, maldiciendo entre dientes en un doloroso susurro. El sargento dio un par de pasos firmes, pero con un movimiento tan fino y medido que evocaba la precisión de un trazado sobre papel. El cuerpo entero de Tessa se tensó de inmediato, comenzando a temblar como si ese instintivo reflejo pudiera protegerla de lo que venía. Soldado, quiero que le quede algo muy claro. La voz del hombre se endureció de golpe, resonando con la contundencia de una bocina de barco. No me importa si alguna vez estuve de acuerdo con su postura o si usted sigue siendo solo una niña. Si ser un vanguardia requiere de una voluntad y un alma inquebrantables para cruzar el purgatorio, considere que usted acaba de entrar al mismísimo infierno. ¿Le quedó claro? Tessa dio un paso atrás, apretando sus manos en puños temblorosos por el miedo. Señor. Tragó saliva con dificultad. Sí, señor. Bien. Entonces hágame el favor de salir de mi vista. Ahora. La joven dio un par de pasos cautelosos hacia atrás antes de dar media vuelta, cuidando cada una de sus pisadas. Tenía la paranoia casi constante de que, en cualquier momento, caería en otra trampa. Una vez que empezó a caminar en línea recta, no pudo evitar mirar de reojo tras la careta de su casco. Cuando estuvo lo suficientemente lejos y el silencio de la vía volvió a envolverla, buscó soporte en la pared de plata, recargándose pesadamente sobre ella hasta dejarse caer al suelo. Apoyó la cabeza contra la fría superficie metálica y, al alzar la mirada, sus ojos se toparon primero con un enorme ventanal que dejaba ver lo que parecía emular la gran rotonda de una metrópolis. En el centro de aquella inmensidad, se proyectaba un holograma gigantesco. Era un anuncio promocional de J.C. Jensen. En la imagen destacaba la figura de un dron luciendo un elegante y pulcro traje negro, adornado con una corbata arreglada de forma tan milimétrica, que parecía colocada por una máquina de ensamblaje. Tessa contuvo la respiración, sintiendo un nudo opresivo en la garganta. Te extraño. J.